Bueno, eh, tal como decían en la presentación, ¿cierto? Mi nombre es Enrique Germani, soy profesor part-time justamente de la carrera de Ingeniería Civil Biomédica. Hago, imparto la asignatura de Laboratorio de Sistemas Embebidos para la carrera de Ingeniería Civil Biomédica en la Universidad de Concepción. Y por lo menos acá la idea de esta charla es poder contarles un poco. Quizás hay personas que ya han tenido la oportunidad de escuchar algunas charlas de años anteriores o algunas cosas más o menos en el camino, pero este año tengo la oportunidad de poder presentar a todos los que también escuchan por primera vez acerca del tema y a todos los que también están en los años más inferiores de la carrera acerca de la temática del proyecto de prótesis de miembro superior. Y bueno, le pusieron prótesis biomecánica, un poco ostentoso el título, la verdad. No soy 100% experto en biomecánica, la verdad, pero por lo menos hay algo de trayectoria con respecto a todo lo que se ha desarrollado en las líneas tanto de investigación y desarrollo en el tema de prótesis eh, de miembro superior. Así que, dicho eso, algunos de los temas a tratar que quiero compartir con todos ustedes acá es acerca de la trayectoria personal que he vivido a lo largo de este camino con respecto al proyecto de la prótesis, que comienza, digamos, desde los fines más o menos de mi carrera de pregrado en ingeniería biomédica y va culminando con algunos de los proyectos que han sido desarrollados a lo largo del camino de, del tema de magíster y también de investigación a nivel doctoral. Así que la idea es poder compartir un poco con todos ustedes acerca de eso. También quiero hablar un poquito acerca del boom de la impresión 3D y lo que ha significado esto dentro del campo de las prótesis en los últimos años, a modo de lineamiento. Y quisiera terminar también con algunas temáticas y algunos lineamientos generales de investigación actual que todavía siguen siendo desafíos en el campo y que me imagino que pueden llegar a ser de interés también para todos ustedes que todavía están estudiando y terminando, ¿cierto? Y probablemente les interesa realizar algún tipo de investigación. Puede que sea un área que les interese y les fascine para poder llevar a cabo, digamos, investigaciones en el tema. Bueno, ¿por qué me dediqué, digamos, todo este tiempo al tema de prótesis y todo? La verdad, las cosas es que quizás la frase, digamos, que resume esto, habla como del cuerpo humano, como pregunta, ¿cierto? ¿Es la máquina perfecta? Sí, ¿no? Quizás tenemos distintas visiones acerca de lo que esto implica, ¿cierto? Y ya desde tiempos antiguos, ¿cierto? Como Leonardo da Vinci y otros grandes ah, personajes de la historia ya se habían empezado a dedicar al estudio del cuerpo humano, sus proporciones, su geometría, y de qué manera, digamos, podíamos generar máquinas, digamos, que aprovecharan todo este tipo de impulso biomecánico y la fisionomía, digamos, que el cuerpo tiene. Y un poco más hacia el aspecto futurista, ¿cierto? Eh, este ámbito del humano cyborg, quizás también ha sido uno de los puntos importantes que llevan a muchas personas a investigar y desarrollar temáticas en el área. Y es precisamente, ¿cierto?, cuando este cuerpo, que cuando uno lo mantiene en buen estado, ¿cierto?, en general cumple todos sus funcionales con normalidad. Sin embargo, ante eventos de accidentes, ocasiones traumáticas, a problemas de nacimiento, ¿cierto? De repente ocurren fallas en la parte biológica donde no necesariamente el cuerpo se encuentra con sus funcionalidades completas y es donde, ¿cierto? A través de la ingeniería logramos o intentamos dar a una nueva solución para poder, ¿cierto?, volver a recuperar estas funciones que han sido perdidas, y estas sean a nivel auditivo, a nivel visual, a nivel de locomoción, digamos, si es miembro inferior, a nivel de manipulación de objetos con la vida cotidiana, en el caso de miembro superior, etcétera. Vamos a tener distintos tipos de tipos de prótesis distintas. En general, yo por lo menos me he enfocado bastante en lo que es miembro superior, en general, digamos, los aspectos de manipulación con el entorno y cómo podemos, ¿cierto?, restablecer algunas de estas funcionalidades. La verdad, las cosas es que la mano en sí es un, un órgano, ¿cierto?, bastante complejo, tiene muchos grados de libertad,
y con todo su tipo de movimiento logra patrones de agarre para distintas superficies, objetos, volúmenes, etcétera, con bastante complejidad, ¿cierto? Movimientos de extensión, flexión, de dedo, oposición de pulgar, oposición de dedo, supinación, pronación de muñeca, etcétera. Entonces, en realidad, al momento de querer generar algún elemento mecánico que pueda suplir estas funciones, no es una tarea sencilla. Un poco a nivel de línea temporal, más o menos yo comencé biomédica en el año 2008, y me estaba graduando en la generación del 2013, particularmente mi defensa de memoria, el título fue en marzo de 2014, y ya había comenzado a nivel de articulación de programa pregrado, posgrado, el magíster entre el 2013, finalizando esto el 2015, en agosto más o menos, y también ahí articulando un poco las líneas temporales, ya estaba comenzando con el tema de doctorado, que finalicé el año pasado en mayo de 2020. Así que en general ha sido una sucesión, digamos, de varios años metidos en el tema y hartos proyectos, digamos, de por medio. Con respecto al financiamiento, a nivel de estudio, bueno, han sido financiamientos propios y a nivel de becas de tanto magíster nacional como doctorado nacional, y también a través de financiamiento de proyectos que han hecho posible, digamos, toda esta parte de investigación, en particular a proyectos FONDESVIEW en el año 2015, articulando lo que fue el trabajo de la tesis de magíster, y luego continuando con un Corfo en el año 2017, que también dio algunos aportes, digamos, para poder finalizar el tema de prototipado y de algunas cosas de los dispositivos. ¿Por qué es como tan apasionante el tema de robótica y prótesis en general? Yo lo veo desde el punto de vista del ingeniero biomédico, posicionándolo, ¿cierto?, en este centro del clúster. Y la verdad es que tenemos una combinación de temáticas en las que podemos abarcar, desde el punto de vista de electrónica, de mecánica, de biología, que obviamente nos hacen ser, ¿cierto?, una disciplina ideal, digamos, en el desarrollo de este tipo de dispositivos, donde lo electromecánico se junta con lo biológico, ¿cierto?, para dar origen a todos estos temas de personajes cyborg, ¿cierto?, y mezclar los dispositivos que recuperen estas funcionalidades. Desde el punto de vista electrónico hay ciertos aspectos que uno debe considerar cuando se involucra en este tipo de desarrollo. Hay todo un tema con lo que respecta a energización, justamente por temas de duración del dispositivo, peso, potencia, etcétera. Todo un tema con respecto al control, a cómo hacer de que el dispositivo cumpla y desempeñe la función que este debería realizar. Y obviamente eso conlleva también distintos tipos de procesamiento de señales y o de condiciones, ¿cierto?, del dispositivo, de manera de que interprete de una manera adecuada las instrucciones que este debe realizar. Desde el punto de vista mecánico, obviamente también hay muchos aspectos que son importantes. Destaco ahí temas de movilidad, es decir, que pueda realizar la mayor cantidad de movimientos complejos para tener un dispositivo lo más normal posible, ¿cierto? Hay temas de portabilidad, es decir, estamos con limitaciones de tamaño y de peso, principalmente. Y diseño, por supuesto, queremos que ojalá se integre de la forma más natural al cuerpo y que no aparente, ¿cierto?, ser un elemento parafernálico extraño, digamos, a, a la vista de todo el rostro de la persona. Desde el punto de vista biológico, obviamente hay un tema trascendental acá, hay un tema de toda la interfaz, cómo conectamos esta máquina con nuestra maquinaria biológica del cuerpo, y con un tema de ergonomía también, ¿cierto?, de cómo podemos realizar que este dispositivo haga sus funciones de la manera más natural posible, pero que no pese, que no moleste y que efectivamente la persona lo sienta como si fuera parte de su cuerpo natural. Es la evolución esperada. Esta imagen, en realidad, desde que encontré esa imagen, digamos, relata bastante bien como lo que uno pensaría al momento de ver como este tipo de prótesis, desde como el hombre de las cavernas, ¿cierto?, colocando elementos completamente externos como palos o etcétera, ¿cierto? No reemplaza literalmente la extremidad. Luego ya tenemos la mano de gancho o la pata de palo, ¿cierto?, típicos que asociamos como a la época de los piratas, entre otros. Y ya luego tenemos esta tercera imagen donde podemos ver algo de mecanismos robóticos que ya tienen un poco más de estética, pareciera un pie, pareciera una mano, sin embargo no está bien anclado, ¿cierto?, con el sistema. Y ya finalmente tenemos una mano y un pie que pareciera ser parte del cuerpo. Entonces esperamos, ¿cierto?, futuro de poder generar este tipo de dispositivos y que parecieran lo más naturales y todo eso posible, ¿cierto?, que
como que nunca hubiese faltado al cuerpo. Dentro de la historia de las prótesis, en general vemos siempre que existen varios tipos, desde las prótesis funcionales estáticas nomás, como por ejemplo las que han sido datadas desde el año incluso de 2000 y algo antes de Cristo, en la época de las pirámides. Ya habían algunas prótesis de dedos de pie. Luego tenemos prótesis estéticas inertes, es decir, una mano de goma. Obviamente las tecnologías han ido cambiando a nivel del tiempo, de manera de que parezca lo más estético posible, sin embargo, de funcionalidad tienen bastante poco. De hecho, por no decir ni una, en general solamente cumplen funciones estéticas. Prótesis mecánica, que es lo más habitual, digamos, en las últimas décadas en general de encontrar. Tenemos sistemas mecánicos, arneses y sistemas de polea, donde podemos ya tener algún tipo de control, generalmente utilizando alguna otra parte de articulación del cuerpo. Y prótesis electromecánicas, digamos, que han sido los focos de estudio en los últimos aproximadamente 30 años, 30, 40 años probablemente, y que gracias al desarrollo de tecnología cada vez han aparecido más dispositivos que cumplen cierto grado de funcionalidad. Sin embargo, creo que aún todavía falta mucho y vamos a conversar un poco de eso al final cuando vemos estos lineamientos de investigación y estudio que todavía se llevan a cabo. Estas tecnologías tradicionales, ¿cierto? Como podemos ver de arneses, etcétera, en general buscan poder simplemente recuperar, aunque sea una breve parte de la funcionalidad, en general ser capaces de elaborar y poder sujetar elementos cotidianos como cucharas, cuchillos, lápices, etcétera, y poder realizar en algunos casos una monotarea, ¿ya? Es decir, no nos da una funcionalidad 100% completa, pero nos permite por lo menos ya desenvolvernos con el entorno y poder manipular, aunque sea a un bajo nivel o a un nivel de soporte, y apoyarnos con la otra extremidad, digamos, en el caso de que esa sí estuviera sana. Lógicamente, en el caso de amputaciones laterales, esto se vuelve mucho más complicado, donde en realidad ya tenemos poca funcionalidad y capacidad de mezclarnos con el entorno. La situación latinoamericana, la verdad, no dista mucho de lo que hemos visto hasta ahora. Generalmente predominan las prótesis cosméticas y las prótesis mecánicas a nivel de institucionalidad y de los elementos que se ofrecen en cada uno de los centros de rehabilitación del país. Estas son las soluciones más utilizadas. Prótesis electromecánica hay, pero existe una muy baja adhesión a estas soluciones, principalmente porque son muy costosas las soluciones que existen. Y la verdad, las cosas que en cuanto a la funcionalidad que estas proveen el día de hoy no son mucho mayores a las que logran con un dispositivo de un costo muchísimo menor. Por lo tanto, como que todavía existe ese gap, ¿cierto?, en lo funcional económico, que no permite, digamos, masificar todavía una tecnología que se encuentra todavía en desarrollo. Ya hemos explicado un poco de esto, ¿cierto? Las prótesis tradicionales generalmente traen una limitada funcionalidad y sirven, digamos, como mecanismo de soporte principalmente para desarrollar algunas de las tareas más cotidianas y básicas solamente. ¿Qué encontramos en mercados, digamos, internacionales? Tenemos varios tipos de prótesis de última gama. Tenemos ahí empresas como Ottobock, teníamos a Viva Ionic, que ya también fue comprado por Ottobock. Tenemos Osur, otra de las grandes empresas de prótesis, donde tienen su modelo el iLean Quantum. Y ya podemos ver acá, ¿cierto?, de que estas manos aparentan, ¿cierto?, tener una estética mucho mayor. Ya al menos se aprecia de que tienen dedos independientes, tienen movilidad y permiten, ¿cierto?, oposición de pulgar, la mayoría de ellas, incluso pronación y supinación de muñeca. Por lo tanto, ya se empiezan a acercar, ¿cierto?, un poquito más a lo que vendría siendo los complejos movimientos de la mano. Cada uno ahí tiene un grado de libertad, 6, 6 y 2, ¿cierto? Como puedo ver en la imagen. Y por supuesto, mientras más grados de libertad tengan, entre comillas, debiese poder ser capaz también de realizar una mayor cantidad de funciones. Sin embargo, tenemos la problemática, junto con eso, de que no basta solamente desde el punto de vista mecánico a incrementar los grados de libertad y hacer mecánicamente una mano que tenga todas las falanges y todos los dedos y todos los movimientos, sino que tenemos que tener algún sistema que nos permita controlar cada uno de esos movimientos de forma natural o de forma pseudo-independiente, porque en realidad no todos los movimientos son independientes, hay algunos que son sinérgicos y tienen algún grado de correlación con otros movimientos de la mano. Sin embargo, controlar toda esa cantidad de movimientos es un tema bastante complejo y justamente es de las limitaciones hoy día. Quizás no es tanto la parte mecánica, desde el punto de vista mecánico se pueden desarrollar manos que tengan todos los grados de libertad, que son más de 23 solamente en los dedos,
deben ser alrededor de 43 grados de movimiento completo en toda la mano con muñeca y parte del antebrazo. Pero sin embargo, el lograr controlar esto es hoy día la parte más dificultosa. Y en eso es donde existen múltiples métodos de control, incluso a distintos tipos de niveles. Generalmente el más utilizado hoy día y el que se ha masificado un poquito es a través de control de electromiografía, donde se toma la señal electromiográfica del muñón residual, ya sea a nivel de antebrazo o a nivel de parte superior de antebrazo o de hombro, y vamos tomando algún músculo que todavía quede residualmente o el músculo más cercano que tengamos, ¿cierto? Con respecto al, al miembro amputado. Y tratamos de obtener algún tipo de señal que nos sea de utilidad. Y aquí en general existen múltiples tipos de control. Acá se resumen algunos. Control on-off, es decir, encendido apagado, proporcional, uh, que responda, ¿cierto?, en algún tipo de direccionalidad, más rápido, más lento, en función de la amplitud. Control directo, donde tenemos distintos tipos de músculos que accionan funcionalidades específicas en uno u otro sentido. Y luego ya tenemos algunos tipos de aprendizaje un poco más complejos, como máquinas de estado finito, o PR, Pattern Recognition, o reconocimiento de patrones, ¿cierto? Sistemas de regresión y sistemas posturales ya con otro tipo de sensores también. En general, hay mucha literatura al respecto, hay muchos tipos de controles con cada uno de sistemas, digamos, involucrados acá, y es lo que todavía se intenta seguir depurando y que sea, porque lamentablemente no todos los métodos funcionan para todas las personas y obviamente es muy dependiente de la zona anatómica, es muy dependiente del accidente o de la actividad traumática que haya generado la amputación, y por lo tanto varía mucho de persona en persona, y eso es algo que también obviamente dificulta la implementación. Me concentré yo cuando estuve realizando este tipo de investigación acerca del sistema de energía, en general la anatomía del antebrazo. Nos basamos acá en los músculos, el flexor común y profundo de los dedos, flexor del pulgar, los flexores superficiales de los dedos, los abductores, los extensores, entre otros. Y el objetivo era tratar de tomar la mayor cantidad de estas musculaturas presentes en el antebrazo, con más o menos intensidad, dependiendo de lo que pudiese encontrarse, ¿cierto? Y tratar de hacer un sistema que pudiese aprender a distinguir los movimientos que uno quiere realizar a partir de la señal de entrada que fuese esta señal de electromiografía. Es así como por ahí por el año 2013 desarrollé este primer prototipo de un electromiógrafo. Era un dispositivo bastante sencillo, tenía básicamente 8 canales de conectores SNAP de señales bifásicas y 8 tarjetas que eran amplificadores de instrumentación y amplificadores diferenciales, para luego tener señales de electromiografías con ganancias controlables, y todo eso después pasaba a ciertos sistemas de procesamiento en microcontroladores y poder obtener señales que pudiese ocupar para entrenar. Junto con eso también se desarrollaron una especie de un guante que adaptamos ahí con algunos sensores de flexión. Estos sensores obviamente nos permitían obtener la inclinación y flexión, extensión o flexión de cada uno de los dedos, y el objetivo de esto buscaba poder relacionarse toda esta actividad electromiográfica con la posición de cada uno de los dedos en flexión y extensión. Estamos diciendo que solamente tenemos aquí 5 grados de libertad de la mano, de los más de 20 y tantos, ¿cierto?, que tenemos, pero era una de las aproximaciones de empezada. Y así es como el esquema general del desarrollo, la idea, ¿cierto?, era colocarlos, posicionar los electrodos en el antebrazo, hacer medición de electromiografía de superficie, a amplificar todas las señales y digitalizarlas para luego procesarlas, ¿cierto? Y por otra parte de este guante teníamos estas señales de medición flexo-extensión, también los digitalizaba, recepcionábamos todo esto a través de un sistema basado en microcontrolador que digitalizaba todo el sistema, y ya lo pasábamos a sistemas como MATLAB u otros para poder hacer preprocesamiento, extracción de características, entrenamiento de redes neuronales y algún otro sistema de aprendizaje automático para finalmente poder estimar la posición. Y luego, obviamente, el objetivo después era que este sistema, ya entrenado, pudiese tomar solamente las señales provenientes de estos electrodos y que pudiera estimar, ¿cierto?, cuál era la posición que quería obtener. Eso con respecto a la parte de control. Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo, ya nos habíamos empezado a percatar de que no necesariamente era suficiente poder controlar con la acción muscular, sino que si es que la persona no tenía algún tipo de retroalimentación de lo que estaba haciendo, era muy difícil controlar el sistema, porque la mano, digamos, esta prótesis artificial, ¿cierto?,
no tiene sensibilidad y por lo tanto, si es que uno no tiene algún tipo de control, no puede generar la acción. Es decir, cuando uno quería interactuar con un objeto, a menos de que lo estuviera mirando, y generalmente ahí la visión era el primer elemento de retroalimentación, uno podía contraer los músculos y poder apretar los dedos para poder agarrar un objeto, pero tenía que estar mirando el hecho de que lo sostiene de manera de mantener esa presión ahí y poder manipular el objeto. Es por eso que después empezamos también con investigaciones a manera de ver cómo podíamos integrar sensores en el sistema de manera que pudiésemos sentir en el muñón que estábamos manipulando objetos sin necesidad de que tuviéramos que tener un control a través de estar mirando el objeto. Y ahí es donde podemos ver uno de los primeros prototipos que teníamos ahí en una primera aproximación de esta mano impresa en 3D, donde teníamos algún control a través de señales de electromiografía y podíamos controlar algunos dedos. No eran tan exactos, la verdad, los movimientos, pero ya era un inicio. Entonces ya podíamos ver ahí que a través de los músculos del antebrazo procesábamos esta señal de MG en bruto, sacábamos algunas características, particularmente características temporales o alguna en espectrofrecuencia, y a través de eso podíamos hacer una pseudoestimación de posicionamiento. Y ya de ahí estábamos colocando algunos sensores de presión, principalmente en la punta de los dedos, de manera de poder tomar algunos de estos elementos, ¿cierto? Y poder sensar esta presión, cuantificar esa presión y poder generar algún tipo de electroestimulación de vuelta en el antebrazo a alguna frecuencia particular, de manera que pudiera generar algún tipo de sensación en el muñón y pudiéramos sentir, ¿cierto?, algún tipo de sensación. Generalmente aquí generar sensaciones de tacto es una sensación bastante compleja que involucra muchos sentidos, involucra no solamente presión, textura, involucra temperaturas de los elementos. Entonces hay varios tipos de sensaciones ahí, de distintos tipos de sensores que se encuentran en la piel, que tienen que ser excitados de forma correcta y por lo tanto no es una única sensación. Entonces tratar de emular esto también es bastante complejo y también hay hartos temas de estudio relacionados de cómo poder generar electroestimulación, ya sea a nivel superficial o a nivel de nervio directamente, de manera de recrear algunas sensaciones hápticas. Aquí hay algunos resultados que se obtuvieron con algunos estudios experimentales que hicimos en bandas de estimulación, estimulando con 40 Hz, 100 Hz y 120 Hz con distintos anchos de pulso y distintas corrientes, y podíamos ser capaces de generar algunas sensaciones, principalmente de algunos como de presión, que se podría catalogar como pseudodepresión, algunos como de ese típico hormigueo que de repente uno siente cuando se le duerme la mano, podríamos decir como una especie como de cosquilleo así medio vibrátil, y finalmente también podíamos generar sensaciones de dolor. Obviamente el objetivo no era llegar a los umbrales de dolor, sino que era solamente tratar de tener alguna sensación que pudiésemos modular en intensidad, leve, moderado y alto, y que nos pudiera dar alguna relación de cuánta presión estábamos generando en los dispositivos. Y así como de estos primeros prototipos, ese primero que ya veían ahí, que estaba en funcionamiento, un segundo prototipo trabajando con otras personas, ¿cierto?, de biomédica más en el área mecánica, desarrollaron ahí algunos factores de forma un poco más anatómicos que integran ya motores servolineales, de manera de tener ya no solamente los movimientos de flexión y extensión de cada uno de estos 5 dedos, sino que además también tener oposición de pulgar y poder generar cierto agarras de pulgar opuesto, como para poder agarrar objetos, digamos, y manipularlos de una forma más adecuada. Y así es que después, gracias al proyecto View y finalmente a los términos de ese proyecto, pudimos empezar a desarrollar algunos elementos de la última prototipo, que en general muestro como el 1, 2 y 3, pero cada uno de estos en realidad tuvieron varias iteraciones de por medio. Y acá finalmente llegamos a un desarrollo de un socket que podíamos adaptar a través de sistemas de impresión 3D y escáner. Y teníamos ya una tarjeta que implementaba y miniaturizaba bastante el sistema de control, el sistema de energización, el sistema de adquisición de electromiografía. Y la gracia es que este socket uno podía adaptar distintos manipuladores, y el principal que obviamente se desarrolló era este manipulador anatómico, que ya también tenía un poco más de diseño, digamos, orgánico, ya no era tan cuadrado, ¿cierto? Tenía un poco más de volumen, que estaba adaptado a la relación de una mano humana de varón, más o menos de entre
25 y 35 años en una contextura media. Y esto ya también teníamos una tarjeta, ¿cierto?, que recibía instrucciones, podía hacer el control de cada uno de los dedos y generar, digamos, la acción de movimiento. La mano no fue el único diseño que se propuso, también teníamos un actuador un poco más sencillo, una pinza con un grado de libertad, de manera a poder hacer algunos agarres finos. Y la idea era que esta prótesis podía intercambiar, ¿cierto?, en la mano o la pinza o algunos otros manipuladores que se pudiesen desarrollar. Y la idea era que fuese intercambiable para poder adaptarse a distintas situaciones. Algunas consideraciones de diseño que se tenían acá era que el sistema de anclaje que utilizaban principalmente las prótesis tradicionales de Otto y Osur en general tienen estos contactos eléctricos para la parte de los motores de la mano. En general con bolas de resorte, en general son bastante susceptibles a desgaste, pérdida de energización y conexiones a largo plazo. Entonces acá fue que también teníamos algún tema de desarrollo donde hicimos un anclaje con sistemas inalámbricos basados en bobinas, ¿cierto?, que anclan campo electromagnético y permiten hacer traspaso energético de forma inalámbrica entre el manipulador y el socket. Y finalmente todo el sistema de comunicación también lo conectábamos a través de sistemas Bluetooth, es decir, la mano tenía una antena receptora Bluetooth y el socket también, de manera que el socket se encargaba de toda la adquisición de biopotenciales y decodificaba las instrucciones que estas eran enviadas mediante Bluetooth al manipulador para decir cuál de las acciones tenía que ejecutar, digamos, en grados de libertad de dedo 1, 2, 3, 4, 5, posición de pulgar y en qué grado tenía que generar esta función. Hay algunas imágenes de los desarrollos que se alcanzaron. Ahí pueden ver los niveles anatómicos y las consideraciones a escala, digamos, con respecto a una mano. Y el sistema, digamos, de socket que se anclaba y desanclaba, ¿cierto?, uno al lado del otro. Eso con respecto a todo lo que fue como de desarrollo en general de este proyecto. Hay algunas cosas que fueron un poco más allá, algunas pruebas que realizamos con algunos pacientes, entre otros. Lamentablemente después nos agarró el tema de inicio de pandemia, fines de 2019, inicio de 2020, y la verdad es que obviamente poco se ha podido seguir avanzando. El proyecto está relativamente en pausa todo este tiempo, hasta que esperemos que se normalice todo el sistema. Entonces aquí querría hablar un poco acerca de lo que es la masificación de impresión 3D. En general esto da un buen vuelco al paradigma de fabricación tradicional. Como pueden ver en la imagen, la fabricación tradicional de prótesis siempre involucran de que la persona acude a algún centro ortopédico donde le toman un molde a través de bandas de yeso, generalmente de la fisiología de este muñón. Luego ese molde, ¿cierto?, positivo del muñón se transforma en un molde negativo, ¿ya?, a través del contenedor, y se vierte más yeso para luego formar otra vez el muñón en positivo en toda una estructura maciza de yeso, donde finalmente es capaz de pulir algunas zonas o agregar algunas, poco más de yeso en algunas partes, de manera de generar la fisiología y no generar ningún tipo de punto de presión sobre el sistema. Y es finalmente sobre este muñón de yeso, donde generalmente se esculpe a través de los distintos materiales, ya sea a través de fibra o a través de fibra de vidrio, fibra de carbono, generalmente materiales ligeros, ¿cierto?, de manera de poder generar un socket que sea resistente, pero que también sea ligero y portable para poder llevarlo. La fabricación digital, contrapuesto a esto, ¿cierto?, empieza a utilizar tecnologías de scan en 3D, de manera a obtener la topología tridimensional del muñón, modela todo el sistema, ya no es necesario, ¿cierto?, hacerlo a través de niveles de yeso, sino que se puede hacer todo con sistemas CAD-CAM computacionales. Y finalmente la fabricación se puede realizar a través de sistemas digitales como impresión 3D o impresión de desbaste, ¿cierto?, en CNC tradicional, pero todo a partir de archivos digitales. Por lo tanto, ayudaría, ¿cierto?, a que el trabajo fuese un poco más rápido, incluso con más iteraciones, y trae menos desgaste a las partes más manuales, digamos, que hay que estar desarrollando en este tipo de sistemas. La impresión 3D, por supuesto que a partir de que nacieron todas estas comunidades, ¿cierto?, que han soportado diversos modelos y diversos tipos de, de elementos que han sido aportados a todo lo largo del mundo, ha dado un buen boom, digamos, a lo que es diseños más anatómicos. Aquí hay de todo tipo de diseños, ¿ya? Y en general creo que por lo menos esto ayuda, ¿cierto?, a tener una gran diversidad de distintos
tipos de partes y piezas con distintas partes y que han podido ser, ¿cierto?, en colaboración masiva a todo lo largo del mundo. Sin embargo, igual la complejidad de movimiento sigue siendo un tema y generalmente no basta solamente con imprimir en 3D, digamos, una mano. Generalmente las articulaciones y todo eso involucra otros elementos que ya están externos también a la impresión 3D. Tenemos acá sistemas de polea, sistemas de cuerdas, sistemas de elásticos, resortes, entre otros, que obviamente igual dificultan un poco el ensamblaje. Así que no es como imprimir y listo, así que obviamente sí aporta y ayuda, especialmente en consideraciones de diseño, pero a la hora de la mecánica y la funcionalidad igual se ve mermado un poco y obviamente hay que dedicarle un buen trabajo de ensamble mecánico y de pensar todos estos diseños para que puedan llegar a alguna funcionalidad que sea un poco más útil con respecto a las prótesis tradicionales. En general yo he visto que todo este tipo de prótesis 3D intentan más acercarse a las prótesis tradicionales de gancho, pero con un aspecto más estético, más que llegar, ¿cierto?, a hacer la nueva solución de prótesis ultra inteligente. Sin embargo, no solamente ha sido el caso, y han aparecido varias empresas y comunidades, ¿cierto?, como están los amigos de P4H Bionics o de Open Bionics con la Hero Arm, y estos ya son modelos que si bien nacen en algunos conceptos con impresión 3D, mezclan también algunos elementos mecánicos y algunos elementos electrónicos, de manera de poder generar algunas funciones básicas también en la mano, apertura, cierre, y obviamente mezclan todo lo que es concepto y estética, estilo y estética, de manera de que sea un producto que se vea bastante bien y digamos que cumple alguna de las funciones básicas de manipulación. Una de las comunidades que yo he visto más grande y que he visto muchos diseños que algunos hemos probado también allá en Biomédica, han sido de la comunidad de Enable. En general hay muchas personas que envían diseños, digamos, a esta comunidad de entregar al mundo, ¿cierto?, una mano que ayude. Y acá hay varios diseños, hay algunos recomendados y varios otros diseños que son propuestos por la comunidad y que son fáciles de hacer y que por supuesto pueden ayudar. En general esto tiene harta cabida en lo que respecta a principalmente un público más infantil. En general estas prótesis son, si bien no son tan funcionales en el día a día y por lo tanto también le restan un poco de funcionalidad a lo que vendría siendo una persona más adulta, que necesita por supuesto algo que le sea funcional. Uh, en el caso de los niños pequeños, también se da todo un tema psicológico y de desarrollo psicoemocional, que por supuesto les ve afectado y les ayuda mucho el hecho de tener, digamos, este tipo de dispositivos o prótesis, donde incluso les puede abrir, ¿cierto?, a dar la posibilidad de que sean una especie de superhéroes o cosas que obviamente les ayuda en la parte de la moral a, a tener un mejor desarrollo y poder aceptar, digamos, estas condiciones de discapacidad que por supuesto les pueden rodear. Y en general, ese tipo de niños, por lo menos lo que se ha visto en literatura, es que igual obviamente tienen un mucho mejor desarrollo y también después están mucho más propensos también a adoptar otras soluciones más tecnológicas en etapas posteriores de su vida. Y finalmente, entonces, con desafíos pendientes, quisiera hablar acá acerca de cosas que van quedando, ¿cierto? Y que todavía siguen siendo la punta del iceberg, digamos, en cuanto a investigación. Y hay mucho trabajo detrás de esto a nivel internacional, tanto en papers, publicaciones y trabajos de distintos grupos de investigación. Son, obviamente, la complejidad sensorial, poder tener algún tipo de dispositivo que nos permita ser capaces de sentir, ¿cierto?, calor, frío, receptores de dolor o objetos puntiagudos, ¿cierto? Cuando uno se puede pinchar la mano, sentir temperatura, digamos, elementos fríos, sentir texturas o sentir, digamos, esta sensación compleja de tacto, ¿cierto? Que nos permite ver si es que hay una superficie lisa o rugosa o arenosa, etc. Lógicamente acá hay varios nervios involucrados, el nervio mediano, el nervio radial y el ulnar. Cada uno tiene algunas ramas diferentes a distintas partes de la mano y obviamente se encargan, digamos, de las sensaciones de cada una de estas zonas. Generar algún diseño con esta capacidad de sentir. Vemos acá que hay muchos intentos, ¿cierto?, con distintos tipos de tecnología, sensores piezoresistivos, sensores piezoeléctricos, sensores capacitivos, sensores ópticos, sensores de todo tipo. Y obviamente integrar esto en un diseño y que no sea solamente una cantidad gigante de cables, ¿cierto?, que echen a perder la parte estética, sino que lo incluya dentro del diseño conceptual, es obviamente una tarea que todavía hay que abordar en alguna forma, digamos.
Hay temas de estimulación eléctrica, cómo podemos tomar esto una vez que ya tenemos estas señales, y la prótesis es capaz de sentir estos parámetros, ¿cierto?, de más o menos presión, más o menos temperatura. ¿Cómo podemos dar este feedback desde el punto de vista biológico y fisiológico? Generalmente ahí tenemos receptores de los nervios, ¿cierto?, que quedan residualmente en el muñón. ¿Cómo podemos anexarnos a ellos? ¿Cómo podemos estimularlos? Podemos hacer estimulación eléctrica, codificación en frecuencia, codificación en pulso, etcétera. Hay ahí una serie de condiciones también que, por supuesto, pueden ser abordadas. Entonces, ¿qué más sigue? Tener más sensaciones, tener más estética. Hay mucha investigación acerca de las pieles electrónicas o las denominadas e-skin. Y hay varias imágenes, ¿cierto? Sensores multicapa para tratar de emular lo más posible la piel y quizás recubrir, ¿cierto?, toda esta prótesis con piel artificial y que nos recobre, digamos, de cierta forma cada uno de estos tipos de sensores que están ubicados en cada una de las capas de la dermis, de la epidermis. Ah, y cómo integrar esto, ¿cierto?, de vuelta al sistema biológico. Y solamente para finalizar, la verdad, que son más o menos lo que les quería compartir, hay una serie, para los que no la han visto, es una serie original de YouTube, que se llama La época de la inteligencia artificial, o The Age of AI, que está hosteada por Robert Downey Jr., ¿cierto? Personaje de Tony Stark. Y la verdad, las cosas que es bastante interesante, es una especie de sensación de documental, y que tiene varios capítulos, especialmente creo los capítulos como 2, 3 y 4, o 3 y 4 al menos, hablan bastante acerca de la evolución de prótesis, de pieles artificiales y de robótica en general. Por lo tanto, si es que no lo han visto, los invito, digamos, a que le echen un vistazo, digamos, a todo ese documental. Por supuesto, tiene varias temáticas que son de interés, digamos, en este ámbito, y en algunos otros, que biomédica, digamos, no está exento de eso. Así que eso es la presentación, la verdad que tenía para compartir con ustedes, y dado que quedan algunos minutos, podemos compartir preguntas y algunas otras cosas. Hola, sí, como dijo Enrique, primero agradecer por su presentación, por su increíble presentación, y como dijo, ahora vamos a comenzar en la ronda de preguntas, para que ahí levanten la mano y pregunten. Eso. Fabián Alvarado levanta la mano. Yo no sé si tienen permiso para hablar o es todo por chat. Aló, Ahí está. sí, sí puedo, profe. Es que hace un tiempo estuve leyendo sobre las aplicaciones de tomografía por impedancia, Ujú. que también pueden tener aplicaciones a prótesis. Entonces, quería preguntarle como, ¿qué más se sabe? Porque solamente nombró miografía, ¿cierto? Como otros métodos que se pueden utilizar. Ujú. Sí, bueno, efectivamente mencioné, digamos, acá en la charla la parte de la electromiografía, que ha sido principalmente lo que yo he investigado más, digamos, con lo que más he tenido experiencia, básicamente contando como a partir de lo que yo realicé, digamos, en distintos trabajos. Sin embargo, efectivamente, como mencionas, tomografía por impedancia es una de las alternativas, básicamente poder visualizar, digamos, a través de estos sistemas de tomografía, ¿cierto?, los elementos internos, ya no solamente con la actividad eléctrica de estos músculos residuales, sino que intenta, intenta tener, digamos, una aproximación más, digamos, como imagen, ¿cierto? Porque la tomografía básicamente intenta como reconstruir espacialmente algo, intenta reconstruir morfológicamente la disposición de los músculos, y por lo tanto puede ver las contracciones de cada uno de estos elementos a nivel, digamos, más morfológico, más que por amplitud de señal. Muchas veces la amplitud de la señal se ve bastante mermada cuando la amputación lleva generalmente mucho tiempo, los músculos están muy atrofiados, así que generalmente de señal eléctrica hay muy poca, pero sin embargo igual son capaces de levemente contraerse. Entonces morfológicamente cambian algo, más disposición, pero eléctricamente, digamos, no tienen tanta actividad. Entonces eso obviamente puede ser una alternativa. También he visto tomografía por sistema acústico, es decir, sistemas como de micrófonos que también captan una especie de vibraciones a través de esta musculatura,
Yo creo que la relación señal-ruido ahí no sé si será muy buena, digamos, en particular, pero también he visto que es una alternativa. Y obviamente ya alternativas, digamos, a otros niveles que no sean ya necesariamente en el muñón propiamente tal, sino que pueden ser a nivel de electroneurograma directamente, o sea, conectarse directamente al nervio a través de electrodos, digamos, de circunvolución a los nervios, implantados, lógicamente, o ya a nivel de procesamiento de electroencefalograma, ya sea a nivel cortical o a nivel también de electrodos implantados directamente desde la corteza motora. Hay también muchas cosas ahí. De hecho, en el programa este de HFI, digamos, en estos capítulos muestran algunas cosas, no sé si es tomografía por impedancia, la verdad, o si es que es este sistema de sistema acústico que demuestro yo, pero justamente ahí hablan acerca de toda esta imagen que se puede reconstruir de la disposición morfológica muscular y cómo poder estimar, digamos, los movimientos que quieran hacer. Es bastante interesante, así que ahí puedes revisar algunos de esos conceptos también. Ya, gracias, profe. Mario Olivares preguntó cuál es el costo de una prótesis aproximadamente. Y ya. Bueno, básicamente de las prótesis tradicionales, digamos, estas prótesis de las típicas fibras de vidrio, ¿cierto? Con el sistema de arnés, hablando de una amputación, digamos, unilateral. Acá en Chile están a través de Senadis y de algunos de los elementos, he visto licitaciones públicas, andan en torno entre los 800.000 pesos y 1,5 millones más o menos. ¿Ya? Y obviamente prótesis un poco más elaborado, por ejemplo, la Mio Hand de Otto, que era esa mano naranja, bastante robótica que se veía, que solamente tiene ah, contracción de pulgar y índice, y que usa un guante cosmético y todo por fuera, digamos, para verse más bonito. Esa cuesta alrededor de 8 millones de pesos. O sea, es un salto, ¿cierto?, bastante grande y la funcionalidad no es mucha la que cambia, digamos. Y ya estamos hablando de prótesis como como las que ofrece, digamos, Ottobock o Osur a través de la Michelangelo o de la Viva Ionic, ¿cierto? Estamos hablando de prótesis de $40.000, $50.000, $80.000 fácilmente, digamos. Y eso que en algunos casos solamente hablan acerca del dispositivo del manipulador y todavía falta considerar en algunos casos adaptación de socket y todo el tiempo, digamos, que eso conlleva y obviamente todos los procesos. Ever Ruiz pregunta cuáles son las dificultades para comercializar una prótesis como de ese estilo. Ujú. Sí, bueno, efectivamente, yo por lo menos a través de todo esto, con el proyecto del Corfo y del PRAE, generamos una startup a través de la universidad. Tenemos la empresa que se denomina Smart Grip, una empresa, una sociedad por acciones, una Smart Grip SPA. Somos una empresa, digamos, de las que están incubadas a través de Incubotec de la universidad y partimos, digamos, desarrollando todas estas cosas con estos fondos de concurso público. Y la verdad es que obviamente avanzamos bastante en el desarrollo, tenemos ya prototipos y estábamos realizando algunas pruebas preliminares, digamos, con sujetos, digamos, que tienen algún tipo de amputación. Sin embargo, obviamente paramos en los últimos años abruptamente a finales del 2019, bueno, por todos los temas entre contingencia social y después pandemia. Ah, pero justamente uno de los temas es que comercializarla no es tan sencillo, que obviamente estos tipos de dispositivos, acá en Chile igual es escasa la regulación y no existen entes certificadores tampoco para este tipo de dispositivos. Sin embargo, las agencias, digamos, que se encargan de esto o son las instituciones como Teletón o Club de Rehabilitación Club de Leones en el sur, o ya estamos hablando a niveles laborales cuando son accidentes de trabajo a través de las mutualidades. Y ahí nos acercamos, digamos, a través de distintas cosas y en general manifestaban bastante interés por el tema, pero sin embargo siempre era como que ya se llegue, digamos, con un producto validado clínicamente. Y yo creo que el punto de poder llegar a algún producto que se pueda validar a través de estudios clínicos, que obviamente son de larga data, hay que hacer unos estudios transversales, ¿cierto?, por más de 1 o 2 años, tener un buen N de pacientes y que el sistema, ¿cierto?, responda adecuadamente a todo eso. Yo creo que todavía no estamos en ese punto, al menos por lo menos con lo que yo he desarrollado acá, falta bastante trabajo todavía para eso. Así que las dificultades, digamos, para comercializarla, obviamente, dependiendo del país, hay temas normativos
al respecto. Chile en realidad no tiene mucha norma al respecto, pero sin embargo cualquiera de estas instituciones te van a pedir estudios clínicos al menos y algunas cosas así, digamos, que hay que realizar. Tampoco existen muchos lineamientos al respecto, así que obviamente hay que unirse, digamos, con equipos clínicos, principalmente fisiatras, ortopedistas, que puedan, digamos, sumarse a este tipo de iniciativas. En general, en Chile hay una muy baja adhesión, digamos, desde el punto de vista de los clínicos a esto. En general son más personas que intentan utilizar tecnologías extranjeras que ya estén hechas y probadas, pero el desarrollo probablemente tal acá en el país no es muy alto. Así que creo que hay, digamos, dificultades, digamos, desde el amplio punto de vista, tanto normativos, aplicación, disposición, digamos, de personal clínico, hay varias cosas ahí. Desde el punto de vista de las normas, como digo, acá en realidad la parte normativa no es mucho, pero obviamente si es que está categorizado como dispositivo médico, habría que quizás homologarlo, ¿cierto?, dentro de lo que sería seguridad eléctrica y algunos otros tipos funcionales, pero así que normas específicas, al menos en Chile, no hay muchas al respecto. Aquí Hugo Matus pregunta, para poder especializarse en esto, que si es posible hacerlo aquí en Chile o es necesario irse al extranjero. Y sí, bueno, especializarse en el tema, así como ultra especialización, ¿cierto? No creo que haya algún programa que sea especialista de esto. Así que yo creo que sí, en el extranjero hay muchos más programas que apoyan esto, pero generalmente a nivel clínico, como a nivel o por lo menos los que yo he visto, siempre son programas más enfocados al aspecto clínico, es decir, programas de ortopedistas, entre otros, ¿ya? Pero así como a nivel de desarrollo tecnológico y a nivel de prótesis, yo creo que sí tenemos la capacidad de hacerlo. Ah, así como todo lo que he estado yo, digamos, en todo este aporte que he desarrollado y las cosas que he hecho, yo creo que Chile tiene potencial de poder desarrollar nuevas tecnologías en este ámbito, ¿ya? No le veo mucho problema en eso. Sin embargo, obviamente en todas las universidades extranjeras relacionadas al ámbito de la ingeniería, también, digamos, se puede, digamos, buscar algún tipo de área relacionada con biomecánica o con electrónica aplicada o con sensores o con electroestimulación, digamos, no sé, dependiendo del área. Porque no, digamos, como ya vimos, en realidad hay muchos paradigmas que rodean el tema de las prótesis y no es uno en particular. Digamos, hay muchas áreas donde se puede aportar. Así que, en general, yo creo que puede ser tanto en el extranjero como también se podría lograr en Chile. Yo creo que hay capacidades instaladas, digamos, para hacerlo. Ya. Aquí Oscar Mora pregunta qué tan apoyado es actualmente el tema en Chile. Que te han apoyado. Mira, yo diría que así como en particular a prótesis, no es tanto el apoyo que hay, pero sin embargo a nivel de financiamientos existen obviamente programas y cosas, ya sea a nivel de Corfo o a nivel del, bueno, de lo que es la parte del BIU, ¿cierto? De Fondef, de la nueva organización ahora. Hay fondos, digamos, que se pueden concursar, no necesariamente son especialistas en el tema. Desde el punto de vista de la prensa, ¿cierto? De los medios, hubo un bastante boom, digamos, entre los años 2016, 17 a 2019, donde en la prensa, ¿cierto? Salieron muchos emprendimientos a lo largo del país que imprimían, y en realidad era más relacionado al boom de la impresión 3D al respecto, de poder entregar, entre comillas, estas soluciones más baratas a prótesis tradicionales, más que desarrollo de prótesis complejas. Pero igual existen en el país, creo, por lo menos en las principales universidades, algunos desarrollos, digamos, que buscan adentrarse, digamos, en lo que son las problemáticas más de fondo, de poder desarrollar estos sistemas complejos de control y otras cosas para prótesis. A nivel clínico, quizás ahí falta también un poco de puente, ¿cierto? Creo que a nivel de ingeniería, a nivel de escuela de ingeniería, a nivel de biomédica en general, hay una, un buen potencial, pero creo que obviamente faltaría sumar quizás a las partes clínicas, a las mutuales, a, a hacer esto. Obviamente entendemos que no es su rol, digamos, desarrollar investigación y su rol obviamente es dar prestaciones de servicio de salud. Por lo tanto, es un tema complicado muchas veces cuando no hay tampoco quizás un incentivo a que estas entidades, digamos, se metan al respecto. Aquí nos habían preguntado por el Instagram del capítulo si es que vale la pena invertir en una impresora 3D
como para experimentar en la casa? Eh, yo creo que una impresora 3D en realidad es un buen gadget. Ah, no va a solucionar todos los problemas, pero si bien al principio es muy útil, generalmente después con el tiempo pasa a estar bastante en desuso, digamos. Ah, yo, digamos, me tocó vivir eso. En general, yo compré al principio una impresora 3D, al principio se imprimían muchas cosas y al principio uno parte imprimiendo muchas también leceras que no son útiles. Obviamente ayuda en el tema de poder desarrollar e imprimir partes y piezas cuando uno está trabajando en algún proyecto y adaptar cosas, así que es súper útil en ese sentido. Ah, pero después, obviamente, es que no les da un sustento de tener a alguien encargado del diseño, desarrollar piezas, probar y arreglar, obviamente, cosas. ah, no es como tanto el uso que se da. Pero sí, Mm, obviamente, siempre es una herramienta útil como cualquiera otra herramienta, digamos, que podría ser. Digamos, una impresora 3D es tan útil como un osciloscopio, digamos, en el desarrollo electrónico. Así que, en general, sí. Si es que tienen la oportunidad de tenerlo, lo pueden hacer. Ahora, en la facultad, por lo menos a nivel del primer piso del tecnológico mecánico, se está habilitando a nivel de facultad todo lo que es el Fab Lab y por lo que tengo entendido ya existen un par de impresoras, hay varias, de hecho creo que son más de 30 impresoras disponibles, así que en realidad no es necesario como estudiantes, digamos, que compren impresoras, van a poder utilizar, obviamente cuando todo esto ya se normalice y se pueda volver a la universidad, eso debería ponerse en marcha y van a tener un espacio de poder prototipar cosas, digamos, a nivel electromecánico en ese espacio del Fab Lab. Así que ahí van a poder ir y utilizar, digamos, esos espacios para poder desarrollar, imprimir cosas y usarlos para todos los proyectos que estimen conveniente. mm. Acá también Ever preguntó, para alguien que quiera ver más de estos temas a futuro, ¿es recomendado Teletón u otras organizaciones o mejor trabajo independiente? O sea, cuando uno se quiere interiorizar, yo creo que cualquiera de esas, Teletón o las mutualidades, digamos, son un buen tema. Sin embargo, como dije anteriormente, estas entidades, digamos, siendo más del área de salud, obviamente tienen sus propias prioridades. Teletón tiene que estar atendiendo a todo el personal, ¿cierto?, que acude a la organización, las mutualidades también. Por lo tanto, no creo que haya así un apadrinamiento de ellos explicarte, digamos, el sistema. En general hay, yo creo que trabajo independiente y quizás hacer asociaciones con otras organizaciones o grupos de personas que estén interesadas en el tema, puede ser, digamos, la forma de salir adelante, de llegar al, digamos, algún desarrollo mínimo que valga la pena presentar y obviamente después ofrecerlo como solución, digamos. Pero como dije, el hecho de que lo puedan tomar un poco, digamos, como para que sea alguna temática que ellos quisieran poder implementar dentro de las organizaciones, obviamente va a tener que tener validación y cosas que llevan bastante tiempo, así que quizá empezar a generar, digamos, algún tipo de protocolos, pruebas, asociarse con personas clínicas, creo que podría ser, digamos, el objetivo para seguir adelante. Aquí María Trujos, uy, preguntó, le salió una inquietud de que habló sobre conexiones de Bluetooth entre el socket y la mano. Ujú. Y su pregunta era, ¿cuál es la forma de energización de la placa o micro cuando se está utilizando? Si es de forma inalámbrica, carga luego su uso o genera alguna especie de ruido, problemas. Y en ese caso, ¿cómo se soluciona? Efectivamente, la parte del socket es la que contenía la parte de la batería principal. Generalmente estamos hablando de un pack de baterías de litio de 3 celdas, generalmente a 7,2 de 2 celdas o de 11,1 volt, digamos. Esta batería principal es la que contiene toda la energía. La intentamos incrustar en alguna parte del socket, obviamente donde más tuviésemos espacio. Y esta energía utilizaba todo el sistema de procesamiento para adquisición de biopotenciales y además lo pasaba, ¿cierto?, a través de este sistema de inalámbrico bobina a transformación, ¿cierto?, de C a C y poder inducir voltaje en la parte de la mano, donde este lo tomaba, digamos, rectificaba y energizaba la parte ahora de control que está en la mano propiamente tal. El enlace Bluetooth obviamente estaba en ambas partes y básicamente era el elemento de comunicación, digamos, cada una de las partes, de manera de recibir los comandos de accionamiento. Pero principalmente utilizamos Bluetooth porque los protocolos Bluetooth, especialmente BLE, son de bajo consumo y en realidad no es mucho el throughput de datos que se necesita entre la mano y el socket, con una baja latencia, y en realidad era bastante adecuado. Las distancias eran muy cortas, digamos, desde la mano al socket, y en general se utilizó eso como alternativa, digamos, porque también podría generarse algún tipo de comunicación modulado en el mismo sistema de energización, pero obviamente
hay ciertas temáticas ahí de inmunidad, ruido y comunicaciones que podrían ser problemas. Entonces Bluetooth, digamos, nos pareció una alternativa, digamos, viable para seguir eso. Ok. Ya vamos con la última pregunta de esta charla, de Mario Olivares, que dice, ¿es posible sustituir los sensores electromiográficos por implantes neuronales? Sí, por supuesto que sí. Tal como le contestaba Fabián Alvarado, ¿cierto? Al principio, existen diversos niveles de control y en general la gracia de sensores electromiográficos en general es que es bastante sencillo de aplicar. Estamos hablando de un nivel superficial, por lo tanto podemos colocar electrodos sobre la piel y podemos captar las señales que hayan. Sí tiene el problema de que dependen de la morfología de la amputación, depende de la cantidad de músculos residuales, dependen de los tiempos que hayan transcurrido desde la amputación, depende de las señales, etcétera. Entonces, ¿se pueden reemplazar por implantes neuronales? Sí, existen implantes neuronales, ya sea a nivel de nervio o a nivel de corteza, directamente la corteza motora, y obviamente esos son procedimientos que requieren obviamente procedimientos quirúrgicos, implantes de electrodos, y ahí también hay todo un tema de desarrollo detrás de lo que son electrodos implantables, porque hasta el día de hoy lo que yo he leído por lo menos en publicaciones es que todos estos tipos de electrodos tienen una duración o han tenido duración de a lo más un, un par de años. O sea, estamos hablando de un año y medio, a lo más 2 años, y la gran mayoría en realidad entre los 6 y los 8, 9, 10 meses han tenido algún tipo de problema y han tenido que retirar los electrodos. Por lo tanto, finalmente, si es que los quieren recambiar, involucra otra operación quirúrgica. Y en general ahí la duración y cómo estos electrodos son aceptados por el cuerpo para evitar encapsulamiento, evitar costres, probablemente infecciones, otros, digamos, también es un tema que está muy en boca, digamos, de la investigación de frontera. Ok. Bueno, para finalizar, ya son las 8. Lo primero, agradecer al profe por darse el tiempo para hacernos esta increíble charla. Yo creo que todos los que están aquí presentes lo agradecen. Y también agradecer a todos los presentes y los que ya se fueron por estar aquí. También a todos los organizadores que estuvieron igual trabajando durante harto tiempo para esta charla. Y eso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y con esto damos por finalizada la primera charla de Proyecto Prótesis. Se viene más y sigan en nuestras redes. CICD, Instagram, Facebook. Muchas gracias.